Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia, continuando con el tema de Siria, es que el líder del nuevo gobierno, Al-Jolani, se reunió con el enviado especial de la ONU para Siria, discutiendo la necesidad de un entorno seguro para el retorno de los refugiados de ese país en el exterior y además para realizar juicios transparentes y públicos contra los autores de las atrocidades cometidas por el régimen depuesto. Estados Unidos informó que tomó contacto con el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que a fin de cuentas es quien conduce el nuevo gobierno, pese a que el grupo está en la lista de organizaciones calificadas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una ambigüedad similar, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dijo que su gobierno había tenido contacto con Hayat Tahrir al-Sham, diciendo que si bien esa organización sigue siendo una organización prohibida, podía tener contacto con ella. La jefa de la política exterior europea, Kaja Kallas, dijo que era demasiado pronto para levantar las sanciones contra Siria, contra el país en sí mismo, y que esto debería hacerse cuando un nuevo gobierno garantice que las minorías no serán perseguidas y que los derechos de las mujeres serán protegidos. En sus primeros comentarios públicos tras su huida del país, Bashar al-Assad, el expresidente sirio, dijo que su intención era, como mencionamos en este podcast, recordarán, replegarse a la provincia de Latakia, donde está en gran proporción la minoría alauita del país, de la que provenía buena parte del alto mando militar y político del gobierno derrocado, y seguir luchando desde Latakia, pero que la base aérea rusa en esa provincia donde se había replegado fue atacada por drones y por eso Rusia decidió trasladarlo a Moscú, como si él no tuviera influencia en la decisión. La segunda noticia es que Israel confirma ataques contra escuelas en Gaza. Se trata de la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, donde murieron al menos 20 personas, y acusó a Hamas de ser responsable por usar esas escuelas o las personas refugiadas en ellas como escudos humanos. Es impresionante que en un contexto en el cual Israel ha dado muerte a más de 130 periodistas en Gaza, por ende no hay presencia de periodistas extranjeros, nadie le pregunta al gobierno israelí qué evidencia hay de lo que afirma. Dice, por ejemplo, la última vez que mató a miembros de la organización World Central Kitchen, cuando mató a miembros extranjeros de esa organización se disculpó, pero la última vez los muertos eran todos palestinos. Y entonces dijo que uno de ellos era terrorista y World Central Kitchen dijo, oiga, díganos cuál de ellos era terrorista y qué evidencia había en su contra, cosa que Israel nunca hace, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si había blancos legítimos en el colegio? ¿Y por qué atacar de modo tal de que causes tantas víctimas colaterales? Podrías haber lanzado ataques focalizados, pero repito, no hay indicio de que hubiera blancos legítimos dentro de ese colegio o de infinidad de blancos en donde Israel ha alegado lo mismo. No muestran nunca evidencia de lo dicho. Y ya hablamos de más de 45.000 muertes y 107.000 heridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad gazatí, y se estima que hay unos 11.000 personas desaparecidas cuyos cuerpos están bajo los escombros. El Consejo Noruego para los Refugiados alertó que casi 1.000.000 de palestinos en Gaza enfrentan la llegada del invierno sin refugios adecuados y que prácticamente no entran camiones con ayuda humanitaria desde septiembre pasado. Habla de esa organización 10 camiones por semana, antes eran 150 al día o algo así, ¿no?
Bueno, Milei afirma que la idea de una derecha internacional está en marcha, sería la tercera noticia, esto durante un viaje a Italia, donde como es habitual en él aprovechó no solo para hacer una visita de Estado, sino también para hacer un acto proselitista, encontrándose por un lado con la jefa de gobierno Giorgia Meloni, pero por otro lado participando en un festival político organizado anualmente por las juventudes del partido de Meloni, Hermanos de Italia. Dijo que debían establecer lazos los partidos de derecha ante los atropellos del socialismo con una incipiente internacional derechista. Eh, Dijo que esta era una idea que estaba en marcha y que había sido puesta en marcha por Trump, Meloni, Bukele, que recordemos fue elegido alcalde de San Salvador por la ex guerrilla marxista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y Benjamín Netanyahu elogió a Trump diciendo que era un gran defensor de la libertad y un firme opositor del socialismo. Sabe que es el enemigo. Bueno, esto último creo que es cierto, pero que sea un gran defensor de la libertad, alguien que desconoció un resultado electoral legítimo, asusó una turba que asaltó el Congreso produciendo la muerte de 6 personas, y ahora dice que el primer día va a indultar a quienes están detenidos por esos hechos. No es precisamente la credencial de un gran defensor de la libertad. Sobre la relación con China, un país al que acusaba de ser una dictadura comunista, cosa que es absolutamente cierto, pero añadía, no voy a tener relaciones con dictaduras comunistas. Ahora dice que es una relación, cito, muy positiva, pues es un socio comercial que no impone condiciones, como respetar las instituciones democráticas, por ejemplo. Y sobre Netanyahu dijo que es un político brillante, con una visión muy clara de lo que enfrenta. Creo que la defensa de Israel es ante todo una defensa de los valores occidentales, por eso la izquierda lo ataca. Israel es un bastión de la moral capitalista y de la civilización occidental. Primero yo diría que hay miembros de la coalición de gobierno de Netanyahu, como Smotrich, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, que se ofenderían al ser considerados parte de la civilización occidental, si acaso ellos alegan que su derecho a la tierra no se basa en el derecho internacional, como se argumentaría desde una perspectiva occidental, sino en una promesa divina. En segundo lugar, Netanyahu está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, incluyendo el crimen de utilizar el hambre como arma de guerra, y el Estado de Israel, bajo su gobierno, está acusado ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, cargo que la Corte aceptó entre los miembros de la misma por 14 votos a 1. Eh, Según parece, eso es condición ahora para ser considerado parte de la civilización occidental. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de algo que, esto es algo que preparé hace ya un tiempo, un podcast sobre por qué no creo probable un golpe de Estado en Venezuela, y por qué tampoco creo probable un crecimiento significativo del número de migrantes venezolanos que puedan venir a países como el Perú. En cuanto a por qué creo improbable un golpe, lo primero que habría que decir es que hacer análisis estadístico con golpes de Estado es difícil. Primero porque la estadística requiere una masa crítica de casos para funcionar debidamente. Por ejemplo, cuando se quiere proyectar tendencias en una población con base en una muestra, la muestra para ser representativa debe tener un número mínimo de casos, pero cuando hablamos de golpe de Estado son un fenómeno que por lo menos en el siglo XXI son fenómenos relativamente inusuales, los golpes de Estado, ¿no? Entonces no tenemos muchos casos. Y además son hechos que se producen como consecuencia, por definición, de una conspiración secreta. Nadie anuncia habitualmente la intención de dar un golpe de Estado. Uno se entera de que se va a producir un golpe cuando este ya está en marcha. Eh, Sin embargo, en años recientes ha aumentado el número de golpes de Estado en el mundo, sobre todo en el África. Por por esta última tendencia es que ha habido intentos de hacer lo que en inglés llaman barefoot empiricism o empirismo descalzo.
Es decir, dado que no tenemos buenas teorías para explicar los golpes de Estado, se está simplemente buscando correlaciones entre los casos existentes para ver cuál es el mejor predictor probable de un golpe de Estado. Los variables con mayor correlación con el riesgo de golpe son, uno, el cambio del Producto Bruto Interno per cápita. Es decir, cuando cae el Producto Bruto Interno per cápita de manera sostenida, el riesgo de golpe es mayor. Vamos a ver, sin embargo, que esta no es una variable con gran capacidad de predicción en un minuto, pero algo intuitivamente plausible. Si la economía va mal, el riesgo de golpe es mayor. Segundo, la duración del régimen. Un régimen político es más vulnerable frente a la posibilidad de un golpe de Estado durante los primeros 5 años. Recuerden en el caso de Venezuela, del que vamos a hablar, que el único golpe digno de ese nombre ocurrió en 2002, 2 años después de que Chávez llegara al gobierno. Eh, Tres, el tiempo que el líder tiene en el poder. El riesgo de golpe aumenta pasados 20 años. Eh, la pregunta aquí en el caso de Venezuela es si empezamos el recuento con Chávez o con Maduro, ¿no? Si empezamos con Chávez sería más de 20 años, pero en realidad son dos líderes del mismo régimen, pero dos líderes distintos. Con Maduro recién entramos al 11º año. Luego el tema de si el régimen intenta perpetuarse después de una derrota electoral, cosa que es el caso para efectos prácticos de Venezuela. El régimen afirma haber ganado las elecciones del 28 de julio pasado, pero por razones que vimos en una ocasión anterior, pero repetir en algún momento porque me han consultado sobre esto, hay indicios evidentes de fraude en esas elecciones y no un fraude en el margen. Evo Morales, cuando se le acusó de fraude, la variación entre el resultado de primera vuelta, que nadie cuestionó, y el resultado de segunda vuelta, era relativamente pequeña, ¿no? Y en el caso de Venezuela, sin embargo, estamos hablando de un fraude que puede haber implicado un robo de hasta el 40% de los votos. O sea, no hay forma de ocultarlo, ¿no? Eh, Ahora, según esto, esta es la única variable en favor de la idea de que podría producirse pronto un fraude en Venezuela. El fraude se produjo hace solo unos meses y el riesgo de golpe tras el intento de perpetuarse luego de una derrota electoral crece durante el primer año, tras esa derrota. Ahora, en el caso de Venezuela, primero habría que decir en cuanto a la variable económica, el Banco Mundial en 2015 elaboró un estudio que señalaba que los indicadores económicos no habrían previsto la primavera árabe de 2011. La región de Oriente Medio y el norte de África había crecido económicamente, no había estado en recesión en los años previos, la pobreza extrema había disminuido y la desigualdad había disminuido en los años previos a las revueltas de la primavera árabe. De hecho, el 40% más pobre de la población vio aumentar sus ingresos, pero los ingresos del 40% siguiente, es decir, del segundo y tercer quintil de ingresos, había estado estancado, había inflación de alimentos, pero, por ejemplo, en Túnez, en 2010, el año en que empieza la primavera árabe, en diciembre de ese año, en ese país, el primero cuyo régimen cae, en Túnez en 2010 el 23% de los graduados universitarios estaban en situación de desempleo, siendo que la media de desempleo para el país en su conjunto era de 13%. Y los universitarios fueron una parte importante de las movilizaciones que llevaron a la caída del régimen tunecino. Ese estudio del Banco Mundial sugería que la falta de oportunidades puede ser más importante que la pobreza
para explicar lo ocurrido durante la primavera árabe. Pero además, en el caso específico de Venezuela, en cuanto a variables económicas, los estudios con base en los cuales estoy haciendo este podcast, en su momento pronosticaban en 2019 que Venezuela era candidato a un golpe, entre otras razones porque en el plano económico, según el Fondo Monetario Internacional, la estimación era que había un 44% de desempleo y que la inflación, repito, en 2019 llegaba al 10 a 10 millones por ciento anualizado. Entonces, si la economía pesa en la probabilidad de golpe, esos debían ser condiciones favorables a la caída del régimen. Y como sabemos, no hubo un golpe de Estado, ni siquiera remotamente exitoso, en Venezuela. Hacia junio de 2024, además, según el PNUD, la economía había crecido 4.2% hasta entonces, pese a que en abril se restablecieron algunas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Y el cálculo es que la economía va a cerrar el año con crecimiento de 4.5%. Es rebote estadístico dada la caída de años previos, pero en todo caso la economía ha dejado de caer en cuanto a tasas de crecimiento. Y la inflación sigue bajando y a fines de este año el cálculo es que va a estar alrededor del 50%. Entonces, digamos, esto en cuanto a las razones por las cuales creo que la probabilidad de golpe es baja. Voy a continuar con este tema en el siguiente podcast.